hay que hablar. Hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Hola, soy María Teresa Priego. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo vivimos las redes sociales? En su cuento La Lef, el escritor Jorge Luis Borges narra la descubierta en un sótano de una pequeña esfera con propiedades inimaginables. En ellas habitan, cito, todos los lugares del orbe visto desde todos los ángulos. Es el punto donde convergen todos los puntos. He visto allí, nos dice, millones de actos simultáneos y atroces. ¿Acaso no se acerca esa definición de la Lef de Borges a lo que nos significan un tanto en la realidad, un tanto en el imaginario, el internet y las redes sociales? Un celular en el lugar de la pequeña esfera que nos conecta con el mundo y nos da la ilusión de ofrecernos el don de la ubicuidad. ¿Cuáles son sus aportaciones positivas? ¿Cuáles no lo son tanto? Conversamos hoy con dos analistas de las redes desde la construcción de subjetividades. Nadina Perrés Pozo, psicóloga, maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones, psicoanalista y profesora. Enrique Hernández García Rebollo, profesor, psicólogo, psicoanalista, candidato a doctor en Ciencias Sociales, y también tendremos, como cada semana, nuestro fetiche y nuestras recomendaciones de lecturas y películas. Las redes sociales han transformado nuestra cotidianidad a tales velocidades y de maneras tan radicales que con frecuencia nos es muy complicado medir su impacto en términos personales, familiares y sociales. Sobre todo en el caso de las personas más jóvenes. No solo han sido el vehículo transmisor de información muy valiosa, seria, poco seria, francamente mentirosa, pero al instante, sino también la posibilidad de reacción inmediata por parte de los lectores. En las redes se interactúa. Las redes en ese sentido democratizan conversaciones y debates. Los movimientos sociales han encontrado en las redes la vía gratuita para dar a conocer sus causas, lanzar convocatorias, escuchar opiniones y sugerencias. Cantidad de voces jóvenes, artistas plásticos, escritoras y escritores, actores, actrices, politólogos, encontraron en las redes el lugar para crecer que los medios tradicionales les negaban. Las redes son también el medio ideal, dado el anonimato desde el que pueden manejarse, para las descalificaciones y los insultos, no siempre anónimos, la polarización de las opiniones, los ataques pagados, la danza de la irracionalidad y las rabias ciegas. La venganza, la misoginia, la xenofobia, la homofobia, el clasismo y el racismo. Las distintas formas de discriminación circulan de maneras inquietantes. Los sitios de pederastía, los llamados de organizaciones abiertamente fascistas. Pero también abundan quienes responden en contra, planteando el anhelo de una sociedad de respeto y derechos. Quizás uno de los puntos más interesantes es el de las redes como espacio de creación de vínculos. Y las redes son, sin duda, un arma de doble filo en las búsquedas identitarias. Las selfies, el Photoshop, los filtros, la necesidad de recrear una vida personal que parezca lo más fascinante posible, según las reglas de los mercados, es una continua generación de conflictos interiores. Los mundos más remotos están ahí, aparentemente al alcance de la mano. Las infancias crecen con una cámara enfrente que ya no está ahí para captar memorias familiares, sino para obtener material que se despliega en público e intenta producir una imagen determinada. O por lo menos soñar con que la estamos generando. Las redes sociales y sus montañas rusas, el universo fragmentado de los claroscuros al que dedicamos horas de nuestra semana y con el que hemos creado, conscientes o no, una relación de dependencia en algunos casos, en otras de franca adicción. Bienvenidos Nadina Perrés y Enrique Hernández, psicoanalistas ambos, especialistas en técnicas digitales y subjetividad. Enrique, Nadina, me da mucho gusto que estén acá y sobre todo me da mucho gusto que nos puedan compartir este enfoque que tiene que ver con el modo de estar en el mundo a través de las emociones, desde esta mirada psicoanalítica.
Nadina, primero te preguntaría, ¿qué sucedió en el momento de la irrupción de las redes? Bueno, ¿qué sucedió? Es que en realidad esto viene desarrollándose desde la Revolución Industrial, cuando hay un cambio de mirada sobre el sujeto, y me parece que se construye una nueva forma de relacionarse que en tanto que se intenta vincular con un otro que está detrás de la pantalla, pareciera que ese otro se puede construir como uno quisiera. Y entonces, en esa medida, uno se vincula con una imagen que se ha construido del otro, pero que permite que no tenga todo lo que nos altera del otro. Entonces, ¿qué quieres decir con el otro? Justo yo me preguntaba, cuando empecé a hacer la investigación sobre esto, decía, ¿con quién se vincula uno en las redes sociales? ¿Quién es ese otro? Y entonces encontré que hay distintas como formas de vínculo. Está la persona que ya se conoce de antes, se han dejado de ver, y entonces se da una continuidad de esa relación. Pero también está alguien que se encuentra en las redes o las aplicaciones para conocer personas, o también está ese otro que aparentemente es un magma enorme a quien se le avienta un mensaje esperando que alguien tome ese mensaje desde algún lugar. Y ¿te refieres a esos otros potenciales observadores del mensaje que esta persona envía? Esos otros podrían ser potenciales, pero también yo pensaba si no habría un otro que en realidad no está dirigido directamente, no es que estemos pensando en alguien, a veces sí se mandan mensajes así, pero si no es como un dar cuenta de mi existencia. Simplemente es un mensaje al aire, abierto, para ratificar que existo, que estoy vivo, esperando algo, una enunciación de algún lugar que me permita ubicarme en algún lugar que me dé una certeza frente a un mundo de tantas incertidumbres, en un mundo que me parece que hoy por hoy se potencializa mucho más lo fluido, ¿no? Un poco siguiendo a Bauman y todas estas preguntas sobre el trabajo, sobre la forma de vincularse desde el estar siendo, y las imágenes ya no son estáticas. Entonces, hoy por hoy podemos ser cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y esa continuidad también permite quitarnos ciertas responsabilidades, ciertos compromisos, y entonces poder ir construyendo una imagen de nosotros mismos que me devuelva una sensación de bienestar y que intenta alguna ratificación que regresa de esa imagen grandota que te está preguntando, como en Facebook, ¿qué estás pensando? ¿No? Es como un llamado constante a existes para mí, te reconozco, te miro. Es como un intento de ir hacia afuera, pero es un afuera que en realidad siempre tiene que ver con un adentro, porque en realidad no conocemos al interlocutor directamente. Entonces, ¿a quién dirigimos esos mensajes? En realidad lo estamos dirigiendo a alguien imaginado que garantizaría de alguna manera mi existencia, pero es algo bastante falseado, en tanto que uno lo va construyendo de acuerdo a lo que uno va intentando como rescatar de sí mismo. Entonces, tú dices la búsqueda de una certeza. Sí. ¿Cuál sería esa certeza? ¿Existo? Existo. Que alguien ratifique que existo, que estoy aquí. Y si nadie responde con un like, ¡qué angustia! Enrique, ¿tú cómo ves esa irrupción de las redes? Pues en un tono muy similar a lo que dice Nadina, como yo creo que vinieron a revolucionar todo las redes sociales, ¿no? Se viven, yo creo que mucho desde lo instantáneo, desde lo fragmentario, o sea, justo con muchas de las cualidades que definen al modelo económico contemporáneo, ¿no? Como lo rápido, fragmentario, instantáneo. Prácticamente estas tecnologías creo que cada vez más se inoculan en nuestras formas de ser, y es interesante también esta parte de que no es como unidireccional, ¿no? Las tecnologías existen de una cierta manera, nos afectan de determinadas formas, y siempre hay una interacción, ¿no? Creo que no es tan lineal a veces como se piensa que las tecnologías tienen un impacto en nosotros, sino que la manera en que nosotros nos apropiamos de ellas, pues también ahí hay una especie de dialéctica interesante en cómo nos vamos modificando a nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, pues creo que nos pensamos muy diferente a hace 20, 30 años, ¿no? Precisamente yo creo que las niñas muy pequeñas son, actualmente yo digo, son como humanitos distintos, ¿no?
ha cambiado la manera de todo lo que tiene que ver con los esquemas cognitivos, con las formas de reacción emocional. Toda esta cuestión de los emojis, por ejemplo, es muy interesante. Se han hecho estudios en universidades como británicas, norteamericanas, que hacen este tipo de estudios muy de... ¿Te refieres a las caritas con las que las personas respondemos? Ajá, las caritas, estos emojis, las caritas. Han hecho estudios en donde a los niños les preguntan qué significa tal cosa, y hay unas que evidentemente son muy directas, como tristeza, como alegría, etcétera, pero hay otras que es interesante ver que los niños dicen, es que no sé, es eso de ahí. Entonces, esa cuestión de cómo estos medios empiezan a generar otras formas de comunicación, otras formas de sentir y otras formas de pensar, pues es muy potente lo que nos están haciendo a las personas, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dijiste dialéctica contradictoria? Dialéctica contradictoria, ni me fijé que dije así tal cual. Lo que quise decir, creo, un poquito respecto de esto, es una dialéctica más bien en cómo nosotros afectamos a estas tecnologías y estas tecnologías nos afectan, ¿no? Como ese interjuego que hay entre el usuario y la tecnología. Sí, ok. Y volviendo a lo que tú decías, vamos a comenzar entonces por las infancias, que es lo que está mencionando Enrique, porque el punto es efectivamente que ahora ya el bebé en el día 1 está en redes. Y a mí me llama mucho la atención que los bebés lloran, los niños están haciendo cualquier cosa y saben ya que hay todo el tiempo esa cámara frente a ellos. Es una manera muy distinta de crecer, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, es que también tendríamos que ubicar un poco estos conceptos que se han trabajado básicamente por generaciones. O sea, las personas mayores en este momento se convirtieron en analfabetas digitales, es decir, no logran tener una comunicación. Y, por ejemplo, muchas situaciones donde los niños son cuidados por las abuelas, en tanto que las abuelas no pueden conocer esta forma de relación, los niños se convierten en huérfanos digitales. Es decir, en tanto hay analfabetas, ellos se convierten en huérfanos porque no pueden comunicarse mediante esta nueva forma de vínculo. Entonces, ellos encuentran ahí toda una serie, pues, de información que permite situarse como transmisores de mensajes. Que eso me parece que es muy diferente a lo que se produce en una enunciación. Cuando alguien tiene un interlocutor, se construye el mensaje de acuerdo al interlocutor. Sin embargo, los niños, en tanto que reciben estos aparatos que sirven, por un lado, como contenedores de información, pero por otro lado, como continentes de angustia. Se ve en muchos restaurantes a los padres que les dan los aparatos para que los niños no estén delatosos en el restaurante o permitan comer, y entonces estos aparatos hacen las veces como de nana. Pero es una nana que permite que el niño pueda navegar en cualquier lugar conociendo lo que sea, pero sin la experiencia del vínculo con el otro que le va permitiendo acceder al mundo de acuerdo a esta mirada que los padres pueden ir determinando sobre qué es lo que esperan del tipo de crianza. Entonces los niños van descubriendo el mundo a partir de toda esta información que en realidad se convierte como en una cosa más bien como metonímica, que va de una palabra a otra, pero que no se asienta en ningún lugar. No hay una palabra que resuena, no hay un mensaje que resuena, que está pues representado con un afecto que pueden tener los padres. Esto se hace, esto no se hace. Por aquí podrías conocer, o la historia de los abuelos que le pueden contar a los niños, y ya tiene un sentido diferente. En tanto los mensajes se van uno tras otro en esta forma metonímica, es como si no hubiera resonancia en la experiencia del vínculo. Te interrumpo tantito porque nos vamos a ir a un corte. Regresamos con nuestro fetiche y luego quiero que nos expliques metonímica. Okay. Nuestro fetiche, Nadie me quiere, del artista urbano Ayhart Aka. El arte urbano o arte callejero se crea en los espacios públicos, pueden ser murales, esculturas, pinturas con aerosol, a veces acompañados por una frase. Ayhart es un grafitero canadiense y, al igual que el artista urbano británico Banksy, prefiere vivir en el anonimato. Las obras de ambos surgen de la crítica social. Esta que vemos fue la segunda pieza de arte más buscada por Internet en 2014.
Eichardt en una entrevista habla de la ironía en la historia de esta obra. Creada como una crítica a las redes sociales y al daño que pueden causar, sobre todo en las infancias y adolescencias, la pieza original, que está en un muro en el Parque Stanley, en Vancouver, un solo muro, se convirtió en una obra viral justo por la vía de Instagram, Facebook, Twitter, es decir, de las redes. Eichardt dice de sí mismo, me gustó mucho esta frase, cito, solo soy un joven con ideas, con opiniones y con mucho aerosol. Nadina, tú nos estabas explicando estar un niño ante el aparatito, el dispositivo celular, iPad, sin intervención de un adulto, de una persona tutelar que ponga palabras en ese encuentro. Y nos hablabas de las metonimias. ¿Nos explicarías? Sí, es que estaba pensando en un ejemplo y me acordaba de esta actriz, ¿no? La Taravilla en alguna época, ¿no? Se llamaba esta persona que habla y habla y habla y que no tiene ni un espacio para respirar. Y entonces uno ya, cuando se escucha a alguien hablando de esa manera, en realidad uno ya no puede escuchar el mensaje. Solamente se escucha la forma, ¿no? Entonces es una palabra tras otra, que no permite que el mensaje llegue. En ese sentido, la metonimia sería una forma en la que se transmite una información tras otra, pero nada cobra realmente sentido, porque todo se convierte solamente en la forma en la que esto se va transmitiendo. Y los aparatos, eso es lo que nos permiten. O sea, cualquiera de nosotros podemos estar esperando en la fila del súper y antes podíamos observar a la persona de enfrente, traía el carrito, qué iba a comer, qué compró. Tenía uno un vínculo con el mundo exterior. Ahora uno se conecta con el celular y está mirando, no sé, ahora TikToks, que es como lo que está más de moda, que son mensajes muy cortos, inmediatos, instantáneos, y se va uno navegando uno tras otro y en realidad es como si nada quedara en un sentido que permita una reflexión. Entonces es un pretexto para mirarnos a nosotros mismos, pero que en realidad no nos estamos mirando porque solamente nos mantenemos distraídos sin poder captar un mensaje que haga sentido a nuestra existencia. Entonces es como si estuviéramos todo el tiempo tratando de vincularnos más con el mundo, pero desvinculándonos justamente porque nos mantenemos dispersos, distraídos, en una condición además como muy, muy infantil. Chomsky por ahí refiere en algún momento que las redes sociales nos llevan a una posición muy infantil de una demanda, de un estar haciendo un llamado de reconocimiento constante, pero sin la posibilidad de asentarse y decir, bueno, ya, ahora me descubro en eso que me estás diciendo que soy, pero en eso que soy también hay algo que no soy. Y eso abriría una pregunta. Y la pregunta permite al sujeto ubicarse dentro del mundo para buscar algo que desea, caminar hacia algún lugar. Mientras no hay pregunta, se convierte solamente en certezas y entonces estamos como atrapados en certezas impuestas. No la posibilidad de ir caminando e ir descubriendo el mundo de acuerdo a la experiencia singular de cada persona. Pero acá estamos mezclando cuando recibimos y cuando ofrecemos, ¿no? O sea, quizás sí los podemos separar. O sea, por ejemplo, te preguntaría, Enrique, esta transformación de la intimidad, que ha sido brutal, ¿no? Porque una cosa es lo que recibimos, pero también nosotros somos exportadores de fantasías, ¿no? De nuestros ideales del yo y todas esas cosas. ¿Cómo ves esta transformación? Cosas que jamás se habrían mostrado, ¿no? Ahora las mostramos tranquilamente, ¿no? Y entonces tu amiga te dice en público, te quiero mucho, y tú le contestas, yo te adoro, y todo eso va a ser leído, y todo eso es natural, cuando es evidentemente innecesario amarse tan públicamente. Sí, es súper interesante esto que comentas en el sentido de lo que fueron transformaciones además muy rápidas en unas décadas, ¿no? Lo que antes era íntimo se convirtió en público, lo que antes era como público se convirtió en como privado, cosas como muy relacionadas, por ejemplo, el acceder al cuarto de una persona, pues es posible, ¿no? Mediante Facebook, sin conocer a la persona, ¿no? Entonces, de repente, esos espacios, los baños, las selfies en los espejos de los baños, son muy comunes, por ejemplo, en chavos, en general, pero mucho en chavos y en chavitas adolescentes. Entonces, esta cuestión es muy interesante de cómo
lo que era muy íntimo, muy privado, cada vez más se publica precisamente en estas redes, ¿no? Es postear, publicar. Y en ese sentido se dio como una inversión muy potente, ¿no? En lo que antes, por ejemplo, era no digno de mostrarse. No, al contrario, hoy en día hay que mostrarlo. El acceso también a todo lo que tú comentas, las emociones, ¿no? De hecho, acá algo que yo he pensado es una figura que... De hecho, hay un libro que se llama La intimidad como espectáculo, de Paula Sibilia, que retoma un poco de cómo antes este objeto que a lo mejor no saben hoy los chavos de secundaria, que era un diario, creo que sí lo saben todavía, ¿no? Pero que era... Yo tuve un diario, digo a veces, ¿no? Que un diario era un cuadernito donde uno escribía cosas de su vida íntima y era para uno mismo y lo guardabas en un cajón y no lo veía ni la novia ni los amigos. O sea, era algo muy de ti, era algo muy privado, muy, no solo privado, sino íntimo, ¿no? Y entonces eso fue, el diario configuró mucho lo que es una persona hace un par de décadas, era algo muy importante. Y de repente entonces No, bueno, era es un clásico femenino del siglo XIX, ¿verdad, Nadina? un Los cuarto diarios. propio, ¿no? Sí, sí. No, pues los diarios de mujeres, sí. Los diarios de mujeres. Y bueno, entonces ese diario que fue algo tan importante hoy en día y que era uno mismo verter algo de tu propia intimidad para ti mismo y reflexionar qué eres, hoy en día se convirtió en publicar una serie de imágenes, ideas, etcétera, para ver lo que el público me dice, qué es lo que más gusta, qué es lo más encanta, qué comentarios hace. Entonces, uno publica esto muy íntimo a ver qué gusta allá afuera y en ese sentido eso configura lo que uno mismo es, ¿no? Yo creo que cosas como lo instantáneo, lo fragmentario y lo mercantil definen mucho de las redes sociales, ¿no? La instantaneidad de los tiempos, todo tiene que ser, lo que decía Nadina, rápido, consumible, desechable, rápido. TikTok es, yo creo que justo en esta lógica que hay de las redes de Facebook, Instagram, TikTok, cada vez más instantáneo, más fragmentario. Las lógicas de lo mercantil pues tienen que ver con lo que yo decía hace rato. Si antes uno buscaba uno que era uno mismo adentro de sí en un diario, ahora es un poco lo que le gusta al mercado, finalmente funcionan como un mercado las redes, es lo que me configura como persona. Y entonces es lo instantáneo, lo mercantil y también lo fragmentario, ¿no? De repente mi vida privada, mi pareja, mis amigos, mi familia cohabitan de la misma manera con mis seguidores, ¿no? Personas que a veces uno no conoce presencialmente. Entonces, esto de lo privado y lo público sufrió una especie de trastocamiento donde se invirtieron los significados de estas palabras, ¿no? Tú decías existir, Nadina, que quisiera retomar esa aportación porque me parece muy importante. ¿Cómo le hacíamos antes de las redes? No. Es que creo que esa búsqueda es la que nos llevaba a seguir caminando y encontrar distintos ámbitos donde podernos desarrollar y probarnos. Hoy por hoy me parece que lo complicado, y siguiendo un poco esta imagen de lo fragmentario, pensaba en las selfies. Justo las selfies muestran una parcialidad de uno, ¿no? Es un cachito de uno, no es la mirada completa que el otro nos podría devolver. En ese sentido me parece que se intenta generar una imagen idealizada de uno mismo a partir de, además con los filtros y todas las cosas que se usan ahora. Entonces, se produce una imagen idealizada de sí mismo que se reproduce en las redes para, digamos, dar a conocer esa parte, lo mejor de uno, pero uno sabe que ahí hay una falsedad. Y sin embargo, cuando uno platica con las personas, te podrán decir en algún momento, es que vi que fulana de la prepa tiene una casota y se casó y tiene no sé qué. Y aun cuando saben que todo esto que se sube tiene algo de esto idealizado y que no sabemos en realidad qué les está pasando en sus vidas, es como si quisiéramos creer, como si tuviéramos, un poco siguiendo esto que decía Enrique, lo que plantea Sibilia en ese texto, es que se generan distintos personajes de sí. Entonces uno construye un personaje de sí mismo como para poderse vincular desde esa imagen idealizada de sí mismo. Y dime tú, por ejemplo, porque lo de los selfies continuos y con filtros y Photoshop, la verdad es que lo hacemos, sobre todo las mujeres, lo hacen mucho las jóvenes. ¿Cuál sería el sentido, ¿no?, de convertirme en esa que no soy? Porque entonces la que recibe los likes es justo la que yo no soy, ¿no? Y yo me quedo acá como solita. Yo creo que responde al mercado. O sea, responde a los estándares de éxito, de belleza,
pues, de ser una persona confiable, aun cuando todos sabemos que esto no nos da la confianza. Me parece que responde a eso. Mientras más hermoso pueda ser, de acuerdo a los estándares de belleza, mientras más se comparta una publicación, entonces eres más exitoso, eres más reconocido. Y ahí hay algo que muchos jóvenes además apuntan en cuestiones económicas, o sea, ya están pensando en ser youtubers y todo, justamente porque ahí pueden generar ingresos siendo ellos mismos, digo así porque es entrecomillado, siendo un personaje de sí mismos idealizado para poderse promover. Entonces, al final es como como una adicción, o sea, es como una droga, la sensación de bienestar que produce en el momento, pero al final una necesidad constante de seguirse sosteniendo desde ahí, solamente desde esta sustancia que te permite creer que tienes un bienestar. En ese sentido funcionan las redes como en una forma de adicción que me permite generar algo idealizado, que es momentáneo, y seguir sosteniéndolo mientras se pueda, aunque siempre la vuelta es una sensación de mucha soledad, mucha tristeza. Claro. Nos vamos tantito a un corte, regresamos. Enrique, a partir de estos ideales, ¿no?, de los que nos está hablando Nadina, algo que me parece muy importante, eso puede generar rivalidad. Para empezar, el anhelo de justo aquello de lo que no puede ser, lo que es imposible y lo que nadie tiene, ¿no? Pero también competencia, por ejemplo, entre las muchachas jóvenes que se toman, no sé, diario, hay selfies y más selfies. Sí, pues es una rivalidad acá es interesante la rivalidad con otras personas, pero justo en términos psicológicos como la rivalidad con uno mismo, ¿no? En el sentido de nunca ser suficientemente bella, nunca ser suficientemente perfecta. Y esta cuestión que, pues, de género es importante, ¿no? Que lo comentabas, es mucho más el peso en las mujeres, ¿no? Hay una cuestión, de hecho, preocupante, me parece, hoy en día, de discursos que se plantean como feministas y que son como muy profundamente machistas, o lo que entendíamos muchos que era machista. Como hay videos en YouTube, por ejemplo, de princesitas, que cómo arreglarse, cómo maquillarse, cómo agradarle a su novio, qué hacer para que te quiera más el novio. Entonces es una rivalidad no solamente entre pares, sino creo que retomando esta cuestión que ha salido aquí, y es muy interesante como esta dimensión especular de las redes, donde es una Black Mirror, ¿no? Para hablar con una serie, una pantalla negra que se llena de colores electrónicos. Y entonces es una realidad no solo con las demás, sino con uno mismo, con una misma, de no ser lo suficiente perfecta, no recibir la cantidad de likes, ¿no? O sea, acá nos podríamos explicar que antes de la llegada de las redes, el yo ideal ya existía. Entonces, si nos puedes explicar un punto en qué consiste. Justo estaba pensando en el yo ideal y el ideal del yo. Yo creo que si antes el yo ideal era algo como muy importante para muchas personas, en el sentido de aspirar a ser algo deseable, hoy el yo ideal se aspira a una perfección que nunca es como lo suficientemente valiosa. Toda esta cuestión de los me gusta, los me encanta, es una cuestión como de también muy mecanicista, muy conductista. Las redes están planteadas de una manera muy como de máquina tragaperras, como dicen en España. Me hace pensar lo que estás diciendo como si entráramos en un mundo de una madre y un padre súper exigente, un mundo que estamos eligiendo y en el que nos podemos pasar horas. Exacto, como una madre, un padre súper exigente, en donde nunca es suficiente, en donde además esta cuestión de estar cambiando constantemente también, de que ya no, pues al mercado, al público ya no le gusta mi versión de mi cabello rosa, pues entonces lo cambio por morado. Ya no gustó lo morado, me pongo pelona. Ya no gustó lo pelona, y entonces toda esta cuestión como es una bomba de cosas, una bomba de significados que debe ser demasiado demandante para la gente, sobre todo para la gente muy joven. También los adultos estamos atravesados cada vez más por eso, ¿no? Y tú hablas de cómo afecta a las mujeres. A mí me gustaría que los dos me hablaran también de cómo afecta a los hombres, porque, por ejemplo, yo veo, hay otro tipo de cosas que se exigen a las masculinidades, ¿no? Pero luego hay toda una idea de masculinidad como muy tradicional, donde es mostrar lo material por delante, la foto con el carro. Los músculos, ¿no?
Exactamente. El gimnasio, ¿no? Siempre está La foto del restaurante, ¿no? O sea, sí Lo que que se estás vea la comiendo. carta, ¿no?, cerrada porque se vea el nombre y se vea que pagaron mucho. O sea, esta demanda puesta en los hombres de éxito económico y social también está mucho en redes, Nadina. ¿Tú qué opinas? Sí, sí. Es que me parece que es una exigencia que apunta o sea, a todo humano. Cada quien toma, la mujer, el hombre, toman de acuerdo a sus propias expectativas qué es lo valioso que tienen que mostrar. Pero al final es convertirnos como en ese bebito que fuimos de mamá y papá, de dónde está mi rey, el hermoso, el guapísimo, ¿no? Es como ser ese. Es justamente como sostenernos en ese lugar en donde no teníamos hambre, no teníamos sed, solamente estábamos dependientes totalmente del amor, de los cuidados de papá y mamá. En ese sentido es como seguir buscando mantener esa imagen idealizada de uno mismo que en realidad hemos perdido, que si la tuvimos alguna vez ni siquiera la recordamos. Pero es como si todas estas imágenes pudieran, perdón, configurar este yo ideal del que estaban hablando. Y me parece que mujeres, hombres o en el género fluido, donde como cada uno se vaya ubicando, siempre está esa búsqueda del reconocimiento del otro, pero que tiene que ver con esa mirada total de los padres que nos hicieron sentir. Entonces, claro, la mujer se tomará de ciertas insignias que fueron valiosas en su familia. Pero bueno, eso dependerá también de cada cultura y de cada crianza. Lo que pasa es que tenemos un mensaje como poscapitalista que nos sigue insistiendo en los modelos de belleza y de éxito, y ahí nos insertamos todos. Pero va modificándose también de acuerdo a cómo vamos tomando las identidades que están como amparadas socialmente para ser valiosas. Así lo... Podría ser, digo, a todos nos falta, todos somos incompletos, hay quien tuvo esa mirada de la que hablas y hay quien no. Pero podríamos entonces pensar, ¿no? A partir de lo que tú dices, me imaginaba como una especie de compensar lo que falta. Una especie de fantasía de que la completud es posible si me pongo el filtro adecuado, cuando al final de cuentas, pues todos estamos bien cuchitos, bien chuecos y bien llenas de carencias, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esta parte como de la idea de completud pues artificial. Y a mí me parece muy interesante la imagen que ahorita usó Nadina de justamente de ser como un bebé, el bonito, el narcisismo primario en psicoanálisis que tiene que ver con que pues el niño es el rey, ¿no? El niño, la niña, el bebé es el rey. Pues es interesante. Y lo O que querría hacerlo, porque muchas veces no se muchas logra, veces no, lo que tú dices, ¿no? Justo eso, me parece que en ese sentido a veces pues rebasa el ámbito de lo social y se introduce en el ámbito de ahí sí de la intimidad, de cómo cada familia es, ¿no? Yo creo que cuando hay una solidez en ese sentido, en la estructura familiar, en la conformación del vínculo hijo, mamá, hija, mamá, etcétera, pues creo que no es tan fácil que pasen este tipo de situaciones en donde en realidad un público hoy en día viene a llenarte lo que no fue pues consolidado en un cierto sentido, pues sobre todo en la primera infancia, ¿no? Y acá lo real es que se conecta, pues es bastante crudo, triste y políticamente incorrecto, pero pues con las cuestiones socioeconómicas. O sea, hay personas que tienen que trabajar mucho y pues literalmente les avientan las pantallas a sus hijos, ¿no? Y va más allá de la descalificación de, ay, es que es una mamá que no sabe monitorear a sus niños, que no sé qué, y entonces lo descuida, pero pues luego son familias precisamente de condiciones de precariedad, donde los papás trabajan mucho, donde no tuvieron mucha educación, donde se repiten patrones, y en ese sentido ahí es donde más a veces se dan este tipo de cosas como de, pues sí, carencia, cosas de incompletud, pero sí me parece que es interesante eso como de cómo pueden llenar eso, ¿no? Cuando tú hablas de precariedad, yo lo entiendo, familias precarias emocionalmente, no económicamente. Yo ambas. Sí, pero no es que pasen las familias precarias ¿Solamente? Materialmente, porque yo veo los superaparatos en manos de familias económicas establecidas. Entonces pensaría que hay una precariedad emocional en esa familia. No importa qué estrato pertenezca, más bien, ¿no? En ambas, sí. Aunque sí, las estadísticas luego son duras en ese sentido. Pero sí, la precariedad se puede dar en ambas realidades materiales, ¿no? A eso te refieres, me parece. Que la precariedad es emocional. O sea, yo creo que en esas familias donde hay una dificultad de acceso a la palabra, enchufas al niño, tengas tiempo o no lo tengas, porque al final de cuentas estás ausente, ¿no? Estés ahí o no estés, ¿no? Nadina, ¿tú qué ves de sí bueno en las redes?
Ay, es que antes de pensar en lo bueno, me quedé pensando justo en esto que Sí, decías. perdón, sí. ¿Cómo? O sea, porque sí, pensamos siempre como que les enjaretamos a los niños, ¿no? Pero en realidad los niños están viendo a los adultos que están con su aparato. Entonces, o sea, esa mirada del niño que dice, ¿a dónde mira mamá? ¿No? Yo quiero mirar donde mira mamá, quiero conocer el mundo. Y si mamá tiene su mirada puesta en el aparato, entonces ahí hay respuestas. Ahí hay algo que me va a satisfacer, que voy a encontrar. Entonces, claro que es algo que está circulando en el discurso familiar. No es como que solamente sea un continente de angustia para los niños, lo es para nosotros también. Y en tanto que está en ese discurso familiar, por supuesto que el niño accede buscando las respuestas que a lo mejor tendrían que estar en donde la madre dirige la mirada y que no tuviera que ser solamente el aparato. Ahora, ¿qué encontramos de bueno? Por supuesto que se han podido generar vínculos. Yo tengo familiares en Uruguay que me puedo comunicar con ellos todo el tiempo. Eso es muy bonito. Eso es hermoso, la cercanía, ¿no? Claro que es una cercanía que siempre te deja un huequito, porque pues, no es lo mismo estar frente a alguien que te genera algo, la presencia física, el sudor, el aliento. Todo eso es justamente lo que dejamos fuera. Y eso, el sudor, el aliento, todo, la forma de relación con el otro, es lo que más nos afecta a los humanos. O sea, la pantalla de alguna manera nos protege. Entonces, tener la posibilidad del vínculo idealizado, pues es mucho más placentero que estar hablando con alguien que a lo mejor te parece súper atractivo, pero tiene mal aliento. Entonces, en las redes, en la pantalla, te puedes proteger de todo lo que implica la presencia real del cuerpo del otro. Porque el cuerpo del otro lo que te recuerda es pues que tiene sus faltas, que hay cosas que no son idealizadas y que también te recuerda que las tuyas están, que tú tampoco puedes mostrarte tan perfecto. Entonces, el encuentro presencial pues te lleva a darte cuenta que nada es idealizado. Entonces, la pantalla de alguna manera te permite vivir esa experiencia idealizada, pero también formas de continuidad de relación, también, en efecto, el acceso a mucha información, que yo no sé si la información esté en el mismo plano de la educación, de la crianza, porque en realidad se puede saber mucho. O sea, de niños podríamos haber leído muchas enciclopedias, pero no es lo mismo eso que llegue mamá y te diga, mira, vamos a ver este pedacito de la enciclopedia, vamos a entender juntas, y ahí entonces es otro el mensaje que se manda, la compañía. En ese sentido, por eso digo, es una cuestión de transmisión de mensaje, pero no es de crianza y de educación. Como cosas buenas yo encontraría pues esto, la comunicación, el contenedor de ansiedad, de angustia, que sí implica muchísimo, ¿no? Esto de mantenernos distraídos, ¿no? Ya no hay tiempo para la contemplación, para la reflexión, estos tiempos de antes que era como, bueno, tenemos un mes de vacaciones para estar en calma, no, ahora es para ser más productivos, buscar ser más productivos. Entonces, si no hay contemplación, no hay reflexión, no hay una posibilidad como de repensarse y resituarse. Entonces se mantiene en una cosa fluida de estar siendo. Entonces todo se vale. No tengo que confrontarme con lo perdido, porque al final puedo regresar a mis recuerdos y encontrarme ahí en Facebook lo que yo subí para poderlo recordar y elegir lo que es mi historia. Entonces yo voy en este almacén infinito que es la nube, voy a rescatar solo los pedazos de mí que yo quiero. Entonces, en ese sentido también se genera una ilusión muy interesante, ¿no? Porque no es como un recuerdo que te viene, te asusta, te sorprende y te hace cambiar de posición como persona. A veces sí. Por ejemplo, cuando Facebook te trae la memoria de alguien que perdiste. Por ejemplo, sí. Eso para mí fue muy fuerte, ¿no? Todo un viaje y de repente te aparece así y dices, yo no puedo con esto. ¿Qué hago con estas imágenes? Éramos felices, ¿no? Y ya no está. Nos vamos a ir a un corte, por favor, y ahorita regresamos. Las recomendaciones de lecturas y películas, los libros, La rebelión de las audiencias, de la televisión a la era del trending topic and like, del periodista, escritor y politólogo Genaro Villamil, un análisis de la democratización de las voces a través de las redes sociales y, como consecuencia, la sorprendente caída de la confianza en los monopolios televisivos. Ya existen otros dispositivos, otros aparatos donde informarse, ya tenemos posibilidad de comprar y cuestionar los mensajes que recibimos y, sobre todo, más en el caso de las jóvenes audiencias, ya no son solo receptoras pasivas, sino creadoras de contenidos.
Sí, ese me encantó. Psicoanálisis de la nueva vida cotidiana, de Fiorella Litvinov. Fiorella es psicoanalista, su título parafrasea una obra de Freud y desde allí analiza puntos muy interesantes. El selfie como la nueva forma de mirarse en el espejo, pero corregida, como decía Nadina, ¿no? La tiranía de la exhibición, los posibles efectos del uso de las redes sociales, las apariencias, la nueva manera de crear vínculos, los ideales que se juegan en las redes sociales, el cambio en la manera de mirar. Está en la tiendita de la página de editorial argentina Letras Vivas y se los aclaro porque di 1000 vueltas para encontrarlo. Películas, La Red Social, dirigida por David Fincher, la historia del Facebook, desde que Mark Zuckerberg era un ambicioso estudiante en Harvard, un genio muy centrado en sí mismo. Junto con amigos crean algo que ya no es un sitio de citas, sino un blog, un espacio donde puede convivirse. Deducen la importancia de crear una plataforma que permita subir fotos y que fue creciendo, en principio, entre alumnos de las universidades. Y después Facebook le dio la vuelta al mundo como ese espacio hipnótico de intercambio que todos conocemos. Está en Netflix. El documental Catfish, Mentiras en la Red. Yaniv es un joven fotógrafo, recibe por correo una pintura tomada de su foto y firmada por Abby, una pintora de 8 años. Comienza una amistad con Ángela, la madre, y una relación amorosa por Facebook con Megan, la hermana. Megan le muestra una vida idílica. En 9 meses intercambiaron 1500 mensajes amorosos y supersensuales, hasta que algo hizo dudar a Yaniv e irrumpió en Michigan, donde se supone que vivía Megan. Abby sí existe, pero no pinta. La verdadera Megan hace años que su familia ignora dónde está. Queda Ángela, una mujer madura y casada, quien hizo las pinturas que envió firmadas por Abby y se hizo pasar por Megan con fotos robadas por internet a una modelo. Ángela se desdoblaba en 3 personas distintas. El romance apasionado mientras duró fue la existencia paralela de una mujer con una cotidianidad repetitiva y muy difícil, ya van a ver, que experimentó a base de fabulaciones la vida de sus sueños. Yaniv así lo entendió. Otra, Ingrid cambia de rumbo. Ingrid cae en éxtasis ante Taylor, una influencer. Gracias a la herencia de su madre, se traslada donde ella vive y logra de maneras bien retorcidas hacerse su amiga. Entre la adicción a su presencia y la mitomanía, en esa búsqueda identitaria desesperada, comienza a imitarla. Siente que junto a su diva por fin ella existe. Hasta que una influencer, otra, con más seguidores que Taylor, aparece y Taylor corre deslumbrada hacia su nueva amiga. Ingrid entonces descubre, furiosa y desquiciada, que Taylor, a fin de cuentas, es solo una muchacha más desesperada, como ella misma, por doblegarse ante lo que le parece que brilla. Está en Prime Video. Nos faltó hablar, Enrique, de la violencia en las redes. Sí, nos da tiempo de las estafas amorosas. Nadina, por favor, los dos. Sí, pues es que son muchos los temas, en efecto. La violencia, pues sobre todo estábamos platicando ahorita en Twitter se expresa mucho más la ira, por ejemplo, toda esta cuestión de la cancelación, la funada. Yo creo que todo se conecta de manera orgánica, porque incluso si lo conectamos con lo que estamos viviendo en gobernantes como Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, Javier Milei expresa una agresión tan fuerte, es decir, se refleja en otros dominios de la vida social, me parece a mí. Entonces, en las redes, esta parte como de también las cuestiones identitarias radicalizadas, ¿no? Si no perteneces a lo que yo pertenezco, en realidad esta cuestión de la crítica, el echar mucha grosería, mucha violencia, y se conecta también con la cuestión de las estafas, ¿no? Y lo de las estafas yo creo que también tiene que ver con estafas en todo índole, ¿no? No solo con estafas como financieras, sino si lo pensamos con una estafa como en un sentido de, pues también identitaria, ¿no? Finalmente esta cuestión de ponernos una etiqueta de que yo soy tal cosa, entonces si tú no piensas como yo, o estás conmigo o estás en contra de mí. Entonces esta cuestión de la violencia yo creo que es pues también ha sido una fuente como muy significativa para que las personas puedan expresar, pues, esto de una manera, no de la mejor manera, definitivamente, ¿no? Claro. Nadina, ¿tú qué opinas? Y después nos presentas tu revista. Nadina es directora de una revista de psicoanálisis que ahora vamos a ver. Sí, pensaba en esto de las estafas y todo, y también pensaba, bueno, claro, si estamos en una posición infantil, por supuesto que es mucho más fácil caer en estas estafas. Es decir, si lo que estamos buscando es de ese orden fantasioso, idealizado, y nosotros nos sentimos
como capaces de creer lo que sea, porque la verdad y la mentira ya son difusas en la actualidad. Sí. Entonces, bueno, por supuesto que las estafas son una de las vías que pueden darse mediante, pues, justamente las redes sociales. Y en cuanto a la revista, en realidad, bueno, yo les traía esta revista, que es una revista que imprimimos en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, es la revista de psicología de la UAM. Y la traigo, bueno, este es el último número que acaba de salir. Este número está dedicado al humor, es muy linda, hay una entrevista ahí a Gis, muy linda. Pero en realidad la traía pensando en que el nuevo número de la revista está dedicado a la inteligencia artificial. Y es un número que está por salir, que va a coordinar Enrique. Entonces es muy interesante ver cuántos textos nos van a llegar sobre ya ni siquiera redes sociales, sino algo mucho más grande que nos rebasa, que ya este tema de la verdad, de la mentira, de lo privado, ya nos rebasa mucho más, porque ya ni siquiera sabemos quién es el interlocutor. La inteligencia artificial es la representación máxima con la que se puede mantener una comunicación en lo que en algún momento fueron los cyborg, pero que en este momento me parece que está como expandiéndose demasiado y sosteniendo esto de todo se vale, todo puede ser y no ser. Y la credibilidad es lo que nos sostiene. Ya no la verdad y la mentira, sino la credibilidad. Entonces, que nos crean aunque sea falso. Que nos crean aunque sea falso. Entonces, justo pensando todo esto y observando tantísimo en los alumnos, en los medios, abrimos una convocatoria para que la nueva revista tenga esta temática sobre la inteligencia artificial. Entonces estamos esperando que lleguen todos los trabajos para la nueva publicación, que es muy interesante. Cuando tú dices abrimos, puede escribir cualquier persona Cualquier que así lo persona. desee, no tiene que ser estudiante. No, en realidad este es para investigadores. Tenemos distintas temáticas, o sea, tenemos una sección de temática donde vienen como textos más profundos, artículos de fondo. Luego hay una sección de convergencias donde convergen las temáticas, otra temática, otra de documentos, donde pueden ir algunos documentos que no son como investigaciones formales, sino ensayos o reflexiones, también reseñas de película, poesía, fotografía. Esa es otra sección que se refiere a algo más. Entonces, es una revista abierta para hacer diálogos entre investigadores, entre estudiantes, entre personas que estén interesadas en el tema, para justamente ir pensando juntos cómo nos constituimos como personas bajo estos nuevos paradigmas que estamos atravesando y que nos atraviesan, ¿no? Pues muchas gracias por traerla, me la voy a beber. ¿Hay algo que tú nos quieras comentar, Enrique? Ya lo de la inteligencia artificial ya me sobrepasa. ¿Hay algo que tú nos quieras explicar? Pues un poco eso, es que sí, a eso va, digamos, es como, digamos, de Internet en 1991, las redes sociales 2004, que Facebook es como la semilla de esto, a noviembre de 2022, el ChatGPT, son puntos de inflexión que justamente esto que dices rebasa, ¿no? Pero es como la nueva, pues, tecnología que, gústenos o no, va a venir a impactar, pues, de una manera que estamos todavía a la expectativa de qué es lo que va a pasar ahí, ¿Qué va a pasar? ¿no? Yo les juro que voy, escucho cuando alguien dice, Alexa, abre la cortina, y me estremezco, ¿no? Yo digo, ¿por qué no vas y la abres? O sea, ¿para qué quieres Alexa? Son robots, que la palabra es un poco robots, en checo, si no mal recuerdo, servidores, ¿no? O sea, esta cuestión de un robot que es un servidor, que son asistentes, y toda esta cuestión de género, Alexa, Siri, voz de mujer. Otra vez es como reformular varias de las cosas de las que hoy hablamos en las redes sociales, pero pues hasta cierto punto potenciadas, ¿no? Y Qué es interesante lo que potenciado. dices. Es una mujer la que te va a ir a abrir las cortinas. La voz de mujer, Alexa, el nombre, ¿no? Bueno, de películas también que hablábamos hace rato un poco, Her, seguramente Her la conocen, de hace, creo que es del 2011, pero es esta idea de una inteligencia artificial de la cual una persona se enamora, que es Theodore el personaje, que es Joaquín Phoenix, es una muy buena película. Pero sí, la cuestión de género ahí también se repite. Se enamora de esta mujer que es, pero no es. Que es su voz, es una inteligencia, es como un Siri, pero muy desarrollado, que entonces se llama Her, ella la han traducido Her, en donde esta inteligencia artificial pues es tan sofisticada que él viene saliendo de una quiebra amorosa, está en un duelo. Él se dedica a escribir cartas de amor a otras personas en esa sociedad. Interesante, personas que ya no... Justo con las inteligencias artificiales eso nos confrontamos. Personas que dicen, bueno, ya escríbeme un cuento, escríbeme un ensayo, hazme tal pintura. En realidad es como una especie de
Así brevemente un poco Pero a sí. ver, si él viene de una decepción amorosa, no vi la película, esta inteligencia artificial está allí para complacerlo. Ay, no, Sí. pues está genial, o sea, ¿ya para qué vas a terapia? De hecho, No es sí. cierto. Así funciona un poco Sí, ahí así en la funciona. película no recuerdo el nombre es la voz de Scarlett Johansson, además, el actor es Joaquín Phoenix. Pero bueno, un poco es que justo en esto que se hace un poco, Nietzsche en 1880 mata a Dios, ¿no? Dice, Dios murió. Foucault, en la última palabra en la última página de Las palabras y las cosas, dice que el hombre es una figura a morir en 1966. Y ahorita, pues pareciera que suena raro el nombre de Elon Musk entre estos filósofos, pero Elon Musk, por ejemplo, con también el Neuralink, que es un dispositivo, un chip que ya una persona se insertó neurológicamente, pues ya es como el asesinato del pensamiento humano, ¿no? ¿Y el Neurolink para qué te sirve? Neuralink es un chip que se integra a la fibra neurológica y desde cuestiones médicas, de que todo el tiempo puede estar monitoreando cuestiones médicas, ok. pero no solo eso, hasta en realidad él habla... O sea, te puedes volver un gran hipocondríaco con el pero Neurolink. sumamente hipocondríaco está. Y ellos lo venden como no, todo el tiempo monitoreado, ¿no? Pero más allá de eso, él habla de pensamiento y comunicación sin lenguaje. ¿Tú qué opinas de esto? Yo opino que, o sea, con toda esta, pues sí, esta manera de hacer de la tecnología, intentar hacerlo lo más humano posible. Yo me acuerdo cuando niña, cuando fui a Epcot Center, decía, qué raro, lo humano es robótico y lo robótico es humano, ¿no? Había como una cosa extraña. Pero sí, al final, si uno le pregunta a Alexa, cuéntame un chiste o recítame un poema, pues ahí se pierde todo el sentido, ¿no? O sea, en efecto podremos tener mediciones orgánicas. Harari plantea también que ya todas las profesiones pues van a caducar, ¿no? Los médicos, desde donde sea, en el país que estén, tienen un registro de lo que le pasa a tus órganos y entonces qué medicación es correcta Se puede para ello. operar a larga distancia. Se puede operar, pero fascinante. eso no da cuenta de la persona, de todo lo que hay, de cómo se vinculan cada uno de los órganos con las historias particulares, con las historias personales, cómo pues a lo mejor un afecto se te queda atorado en el hígado y no tiene que ver específicamente con un daño biológico. Es decir, o sea, con todas estas tecnologías hay algo de lo humano que me parece que igual no se puede acceder desde lo tecnológico. Entonces, por eso ponía este ejemplo de pedirle a Alexa que cuente un chiste, pierde todo el sentido, porque esto viene de un otro lugar que las tecnologías todavía, me parece, no pueden acceder, afortunadamente. Claro, Alexa no tiene un inconsciente, No pues. tiene un ¿no? inconsciente. Esa es Eso es lo gran interesante. complicación. Esa es la cosa. ¿no? Ellos no se plantean eso justo es como si no existiera. No, claro, porque hay que ser positivos y felices, ¿no? Y sanos. Justo Elon Musk se presenta él como neurodivergente, con Asperger, y entonces él dice que eso, ¿no? Nadie lo entiende. Y pues es un líder muy importante que pues no es que yo lo siga, es un líder. De hecho, ahorita él está impulsando muchísimo a Trump, ¿no? En la entrevista que le hizo a Trump hace unas 2 semanas, es el contenido más visto en X, antes Twitter. Está impulsando mucho Trump a Elon Musk. Debe ser parte de su neurodivergencia, porque además qué cantidad de diagnósticos hay ya, ¿verdad? Es eso. Muchísimas gracias por estar aquí, Nadina. Gracias. Muchas Nadina. gracias, Enrique. Y pues gracias por esta entrevista a la psicoanalista y profesora Nadina Perrés, directora de la revista Trama, y al psicoanalista y candidato a doctor en Ciencias Sociales, Enrique Hernández García Rebollo. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.